El siglo XX fue testigo de la ascensión de diversos regímenes totalitarios en Europa, los cuales provocaron un gran impacto en la sociedad y dejaron un legado de represión y conflicto que ha marcado profundamente la historia mundial. En este video exploraremos las principales características de los totalitarismos europeos, para luego conocer las similitudes y diferencias que existieron entre ellos. Totalitarismos europeos, características, similitudes y diferencias. ¿Qué son los totalitarismos? Los totalitarismos son sistemas políticos antidemocráticos, en que el Estado ejerce un control absoluto sobre todos los aspectos de la vida pública y privada, con un poder centralizado en un líder o partido único. Elementos antidemocráticos de los totalitarismos europeos. Control absoluto del poder con un líder o partido que controla todos los aspectos del gobierno y la sociedad. Eliminación de la oposición política a través de la represión de cualquier persona o agrupación que cuestione la autoridad. Falta de pluralismo político imponiendo un partido único o un sistema de partidos controlados. Manipulación de elecciones con el fin de asegurar la victoria del partido gobernante. Supresión de derechos civiles donde la libertad de expresión, de asociación y de reunión son severamente limitadas. ¿Cuáles fueron los principales totalitarismos europeos? Fascismo italiano, en el poder desde 1922 hasta 1943. Nazismo alemán, en el poder desde 1933 hasta 1945. Comunismo estalinista, en la Unión Soviética, en el poder desde 1924 hasta 1953. ¿Cuándo surgieron estos totalitarismos? Los totalitarismos europeos surgieron durante el periodo de entreguerras, un periodo caracterizado por la inestabilidad y las tensiones políticas, económicas y sociales. En esta época, la mayoría de los países europeos estaban explorando alternativas para solucionar la crisis, lo que se tradujo en ocasiones en cambios políticos radicales. Causas del surgimiento de los totalitarismos. Crisis económica. Las dificultades económicas y el descontento social tras la Primera Guerra Mundial y durante la Gran Depresión fueron catalizadores importantes para el apoyo a soluciones radicales. Críticas a la democracia liberal. La percepción de ineficacia y corrupción en los sistemas democráticos existentes llevó a muchos a buscar alternativas autoritarias. Al mismo tiempo, hubo férreas críticas al capitalismo a causa de la Gran Depresión de 1929. Polarización de la sociedad. Mientras los trabajadores y algunos intelectuales abogaban por una revolución al estilo soviético, la burguesía y sectores medios apoyaron regímenes anticomunistas y autoritarios. Esto generó una gran crisis política y social. Propaganda y manipulación. Los líderes de estos movimientos utilizaron la propaganda para promover sus ideologías y ganarse el apoyo popular. El caso alemán, Tratado de Versalles. Alemania fue humillada y económicamente devastada por el Tratado de Versalles de 1919, que impuso reparaciones de guerra y pérdidas territoriales. El resentimiento hacia el tratado alimentó el nacionalismo extremo y el deseo de venganza. Los nazis sacaron provecho de esta situación, prometiendo al pueblo alemán que ellos harían que Alemania volviera a ser próspera otra vez. Ascensión y caída de los totalitarismos. Fascismo italiano. El origen del partido fue en 1919, cuando Benito Mussolini formó los Fasci Italiani di Combattimento. En 1921, estos se transformaron en el Partido Nacional Fascista. El ascenso al poder fue en 1922, después de la marcha sobre Roma, que llevó al rey Víctor Manuel III a invitar a Mussolini a formar gobierno. El principal líder fue Benito Mussolini, líder del partido y jefe de gobierno entre 1922 y 1943. El fin del régimen fue en 1943, cuando Mussolini fue depuesto y arrestado. Más tarde, fue rescatado por fuerzas alemanas y lideró a la República Social Italiana desde 1943 hasta su captura y ejecución en 1945. Nazismo alemán. El origen del partido fue en 1920, cuando el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores reemplazó al Partido Obrero Alemán. El ascenso al poder fue en 1933, cuando Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania. Tras el incendio del Reichstag, se consolidó el poder con la ley habilitante de 1933. El principal líder fue Adolf Hitler, líder del Partido Nacional Socialista Alemán y Führer de Alemania entre 1933 y 1945.
El fin del régimen se dio con la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial en mayo de 1945. Hitler se suicidó en abril de 1945. Comunismo estalinista. El origen del partido se dio luego de la Revolución Rusa de 1917, donde los bolcheviques, liderados por Lenin, se convirtieron en el Partido Comunista de la Unión Soviética. El ascenso al poder del Partido Comunista se dio en la Revolución de Octubre de 1917. Tras la muerte de Lenin en 1924, Stalin consolidó su poder. El principal líder fue Joseph Stalin, líder de la Unión Soviética desde 1924 hasta su muerte en 1953. El fin del régimen se dio en 1953 con la muerte de Stalin. Posteriormente, con Nikita Khrushchev, comenzó un proceso de desestalinización. Características de los totalitarismos europeos. Fascismo italiano. Bajo Benito Mussolini, el Estado italiano se convirtió en un régimen totalitario donde el poder estaba centralizado en el líder y el Partido Nacional Fascista. Mussolini fue glorificado como el Duce, el líder supremo, y se fomentó un culto a su personalidad. Uso extensivo de la propaganda para promover la ideología fascista y controlar la opinión pública. Uso de la policía secreta, OVRA, y tácticas de represión para silenciar a la oposición y mantener el control. Aunque mantenía la propiedad privada, el Estado controlaba y dirigía la economía a través de corporaciones estatales y planes de desarrollo. Promovió el militarismo y la expansión imperialista, invadiendo Etiopía y participando en la Segunda Guerra Mundial. Control sobre el sistema educativo para inculcar los valores fascistas en la juventud. Nazismo alemán. Con Adolf Hitler, la Alemania nazi también se convirtió en un estado totalitario, con el poder concentrado en el Führer y en el Partido Nacional Socialista. Hitler fue idolatrado como el Führer, el líder supremo, y se promovió un intenso culto a su personalidad. El Ministerio de Propaganda, dirigido por Joseph Goebbels, utilizó medios de comunicación, arte y educación para difundir la ideología nazi. Las policías secretas, tales como la Gestapo y las SS, llevaron a cabo una intensa represión incluyendo arrestos, torturas y asesinatos de opositores políticos y grupos perseguidos. También se permitió la propiedad privada, pero el Estado nazi controlaba la economía, dictando producción y asignación de recursos, especialmente durante la guerra. Se enfatizó el militarismo y expansión territorial como parte de la búsqueda de Lebensraum, iniciando la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia. Uso del sistema educativo para adoctrinar a los jóvenes en la ideología nazi, incluyendo la membresía obligatoria en las juventudes hitlerianas. Comunismo estalinista. En la Unión Soviética, bajo Joseph Stalin, el poder estaba centralizado en el líder y en el Partido Comunista, con un control absoluto sobre todos los aspectos de la vida. Stalin fue venerado como el padre de los pueblos y se estableció un culto a su personalidad, con propaganda masiva. La propaganda soviética se usó para glorificar el comunismo, promover las políticas del Estado y demonizar a los enemigos del régimen. La NKVD, policía secreta, implementó purgas, deportaciones, ejecuciones y encarcelamientos masivos para eliminar la oposición. La economía fue completamente nacionalizada y centralizada, con control estatal absoluto sobre todos los aspectos de la producción y distribución. Stalin promovió una fuerte militarización y la expansión de la influencia soviética en Europa del Este después de la Segunda Guerra Mundial. Control estatal del sistema educativo para promover la ideología comunista y asegurar la lealtad al Partido Comunista desde una edad temprana. Similitudes entre los totalitarismos europeos, características comunes. Régimen antidemocrático. Se prohíbe la existencia de partidos políticos de oposición y se suprime la libertad de expresión, concentrando el poder en un único partido gobernante que controla todos los aspectos de la vida política. Culto al líder. Los líderes totalitarios son objetos de culto a la personalidad, donde son presentados como figuras infalibles, generando un fervor de lealtad y obediencia absoluta entre la población. Propaganda y control de medios. Se controlan todos los medios de comunicación para difundir la ideología del régimen y manipular la información con mensajes alineados con los objetivos del Estado. Represión. Se utiliza la represión y el terror como medios para mantener el control, empleando fuerzas policiales secretas, arrestos arbitrarios, torturas, ejecuciones y campos de concentración para eliminar cualquier forma de oposición. Economía centralizada. La economía está centralizada y controlada por el Estado, que dirige la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, regulando la actividad económica para servir a los intereses del régimen. Militarismo y expansionismo.
Se utiliza la fuerza militar no solo para consolidar el poder interno, sino también para expandir el territorio y difundir la ideología del régimen a través de la conquista y la agresión hacia otros países. Adoctrinamiento y control de la educación. Se interviene en los sistemas educativos para inculcar la ideología desde una edad temprana, asegurando que las futuras generaciones permanezcan leales al régimen y su liderazgo. Tanto el fascismo italiano como el nazismo mantuvieron la propiedad privada mientras aplicaban elementos del corporativismo, donde los diferentes sectores económicos estaban organizados en corporaciones controladas por el Estado. Eran profundamente anticomunistas. Veían al comunismo como una amenaza y una ideología destructiva que promovía la lucha de clases y la internacionalización de la revolución. Nazismo y comunismo stalinista. Aunque todos los regímenes totalitarios del siglo XX utilizaron campos de concentración para reprimir la disidencia y controlar a poblaciones consideradas peligrosas, los nazis y los soviéticos destacaron por la escala y brutalidad de sus sistemas. Bajo el régimen nazi, los campos de concentración y exterminio resultaron en el asesinato de millones de judíos, gitanos y otros grupos considerados como indeseables. Por su parte, el régimen soviético utilizó campos de trabajo forzados conocidos como Gulag, resultando en millones de muertes debido a las duras condiciones y ejecuciones. Diferencias entre los totalitarismos europeos. Características distintivas. Fascismo italiano. Nacionalismo extremo. Enfatiza la grandeza y el poder del Estado-nación italiano, buscando restaurar la gloria del Imperio Romano. Corporativismo. Propone una tercera vía entre el capitalismo y el comunismo, donde el Estado interviene para armonizar las relaciones entre el capital y el trabajo. Nazismo alemán. Racismo y antisemitismo. Creencia en la superioridad de la raza aria y la necesidad de purificar la sociedad alemana de elementos considerados inferiores. Esto llevó a la persecución de minorías étnicas, especialmente judíos y gitanos. Expansión territorial. La doctrina del Lebensraum, espacio vital, justifica la expansión territorial, ya que esta teoría decía que Alemania debía expandirse para asegurar la supervivencia y prosperidad de su pueblo. Comunismo stalinista. Marxismo-leninismo. Basado en la teoría de Karl Marx y la práctica de Vladimir Lenin, se busca la abolición de la propiedad privada y la creación de una sociedad sin clases. Internacionalismo. Promueve la revolución proletaria global y la solidaridad internacional de los trabajadores, aunque en la práctica Stalin enfatizó el socialismo en un solo país. Economía planificada. Aboga por la completa nacionalización de los medios de producción y la planificación centralizada de la economía por parte del Estado. En conclusión, aunque los regímenes totalitarios europeos del siglo XX tuvieron algunas diferencias ideológicas y de implementación, todos ellos tuvieron como eje común la búsqueda del control absoluto y el uso de la fuerza. Lo anterior, sumado al nacionalismo extremo y a la búsqueda de ampliación de sus territorios, dieron como resultado regímenes violentos que desestabilizaron el orden mundial de la época. Las características de estos regímenes totalitarios y sus acciones nos llaman a reflexionar sobre la importancia de la democracia y de los derechos humanos, que son la base para que los países puedan desarrollarse en paz en concordancia con los intereses de la ciudadanía. Sabemos que ningún sistema es perfecto, sin embargo, es preferible tener la posibilidad de elegir a nuestros representantes y tener la posibilidad de expresarnos y exigir lo que nos corresponde de acuerdo a la legislación de nuestros países. Hemos llegado al final de esta revisión, pero no te pierdas nuestros próximos videos, donde seguiremos hablando de historia del mundo y mucho más. Si este video te pareció interesante, no olvides poner me gusta, suscribirte a este canal y compartir este video a quienes les pueda resultar de utilidad. Por último, te invito a visitar aprendehistoria.net, donde podrás encontrar artículos relacionados con este y muchos otros temas.